¿Cómo prevenir el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH y el espectro autista? Pocas veces los padres de familia pensamos que nuestros hijos pueden tener un trastorno neurológico y mucho menos que se relacione con enfermedades psiquiátricas o neurológicas a futuro. Un claro ejemplo lo tenemos con el trastorno por déficit de atención, mejor conocido por sus siglas como TDAH. Muchos padres lo han tomado como normal porque ahora se ha vuelto habitual. Se niegan a aceptar que la hiperactividad de su hijo sea un trastorno neurológico. Abro comillas. Un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea en él. Mahatma Gandhi. Lo que muchos padres creen es que el problema visible del TDAH de su hijo es solo la hiperactividad, pero ignoran que a futuro se relacione con varias enfermedades neuropsiquiátricas, sobre todo de la adolescencia en adelante. Desde ya, casi todos ellos son ansiosos y no toleran el estrés. Hace muchos años los pediatras le llamábamos disfunción cerebral mínima al cuadro clínico de hiperactividad con los problemas que suelen acompañarla, como el déficit de atención y los trastornos de aprendizaje. Ahora le llamamos trastorno por déficit de atención con hiperactividad o simplemente TDAH. Pero en cierto modo, el denominativo de disfunción cerebral mínima, sin esta última palabra, o sea, sin mínima, todavía me parece adecuado para identificar no solamente al TDAH, sino a los múltiples trastornos neurológicos que simultáneamente pueden sufrir algunos niños y que no encajan en una sola enfermedad según el criterio convencional. Por ejemplo, ansiedad, falta de coordinación fina y gruesa, trastornos de comportamiento, trastornos del sueño, convulsiones, hipotonía o hipertonía, músculo duro o flácido o infantilismo. Infantilismo significa una madurez emocional menor a la edad cronológica. La realidad actual es que el cerebro de muchos niños no funciona normalmente, tanto a nivel emocional como en las distintas funciones cerebrales o neurológicas. Esa es la disfunción cerebral. Veamos entonces cuáles son los dos factores claves que pueden alterar el desarrollo neurológico del niño y que pueden ser motivos de un mal funcionamiento del cerebro. Primero, ambiente psicológico hostil. Segundo, toxinas corporales. Respecto al ambiente psicosocial, el cerebro del niño es altamente vulnerable al ambiente psicológico hostil. Esto se debe a que las primeras experiencias de vida en el ambiente familiar o social conforman la base de los circuitos que integran la emocionalidad del niño y que más tarde en la vida definirán el comportamiento y la personalidad del adulto. Respecto a las toxinas corporales, el cerebro en desarrollo es altamente sensible a la información tóxica que en ciertas circunstancias puede producir el organismo de un niño y de cualquier ser humano. Así, tal como me escuchan, el organismo de un niño y del adulto puede producir sustancias que intoxican el cerebro. Las dos situaciones anteriores las explico de la siguiente manera. La información que recibe el cerebro de un niño es de dos clases y proviene de dos fuentes diferentes. La información emocional proviene de su entorno psicológico, por ejemplo, del hogar. Si el niño vive en un ambiente hostil, cargado de violencia, maltrato, abandono, abuso sexual, etc. En el colegio, por ejemplo, bullying de los profesores o entre los mismos niños, estrés por exceso de actividades o complejidad de los trabajos, etc. Estas dos situaciones de carácter emocional pueden contribuir para que el niño desarrolle una personalidad insana. No es una regla, pero puede suceder. Algunos casos con TDAH se relacionan justamente con este tipo de ambientes. Por su parte, la información molecular proviene directamente de la sangre. Toda sustancia, buena o mala, que llegue al sistema nervioso central desde la sangre contribuye al buen o mal funcionamiento del cerebro según la calidad de la misma. La información molecular llega al cerebro de muchas maneras. Por ejemplo, como hormonas desde el tejido graso, como residuos metabólicos desde el hígado, como toxinas desde el intestino, como sustancias inflamatorias del sistema inmune y como elementos tóxicos de nuestra dieta habitual. En mi opinión, las tres últimas situaciones clínicas son las que mayormente producen sustancias tóxicas para el cerebro de un niño o de un adulto. Voy a explicar cómo puede suceder este acontecimiento. Toxinas del intestino. Así como la disfunción cerebral,
se caracteriza por un mal funcionamiento emocional y neurológico del niño, la disfunción intestinal también se caracteriza por un mal funcionamiento del intestino y el diagnóstico se hace básicamente por la presencia de enfermedades intestinales o de síntomas crónicos de mala digestión. Las causas principales de disfunción intestinal en los primeros 3 años de vida, justo donde el cerebro tiene su mayor desarrollo, son las siguientes. Primero, intolerancias alimentarias, sobre todo a las proteínas de la leche de vaca, pero puede ser a las proteínas de cualquier alimento. Segundo, uso frecuente de antibióticos. Tercero, malos hábitos alimenticios. Tengo varios videos en YouTube donde trato estos temas por si quieres ampliar esta información. Esta explicación nos hace entender de inmediato por qué un niño hiperactivo o con TDAH o con el espectro autista, por ejemplo, también suele sufrir de gastritis, reflujo gastroesofágico, intolerancia a las proteínas de la leche y tiene síntomas de mala digestión. Algo más. Como la disfunción intestinal y los malos hábitos alimenticios, en mi opinión, son las causas principales de alergias, los mismos niños con TDAH o con el espectro autista también suelen sufrir problemas digestivos y alérgicos y a menudo son consumidores habituales de antibióticos por sus infecciones recurrentes. Todo concuerda. Mira qué interesante este concepto. Aunque el común de los padres puede entender que su hijo tiene varias enfermedades, en realidad es el mismo fondo que produce manifestaciones clínicas diferentes. Justamente esta es una razón por la cual estos niños visitan distintos especialistas. La disfunción intestinal produce las siguientes alteraciones, o sea, el mal funcionamiento del intestino. Primero, inflamación intestinal. Segundo, permeabilidad intestinal aumentada. Tercero, disbiosis intestinal. La palabra inflamación indica lo mismo que todos entendemos. El intestino se inflama, así de sencillo. Permeabilidad aumentada significa que el intestino deja pasar anormalmente sustancias tóxicas a la sangre y se vuelve como un filtro de mala calidad. Disbiosis es la sustitución de bacterias intestinales buenas por malas. ¿Sabías eso? Que tanto los niños como los adultos podemos tener más bacterias malas que buenas en el intestino. Esa es la disbiosis intestinal. El problema es que las 3 condiciones de la disfunción intestinal, o sea, inflamación intestinal, permeabilidad intestinal aumentada y disbiosis, hacen un círculo vicioso que incrementa la inflamación sistémica. Es decir, que cuanta más disfunción intestinal hay más disbiosis, más permeabilidad y más inflamación intestinal, todo lo cual incrementa la inflamación sistémica. La inflamación sistémica es un estado en el cual la sangre tiene sustancias que pueden inflamar todo el organismo. A la inflamación sistémica no se escapa ningún órgano, ni siquiera el cerebro. Por el contrario, este puede ser el más susceptible. Recuerden, inflamación sistémica es que todo el organismo se inflama. La permeabilidad intestinal aumentada permite la absorción de sustancias tóxicas desde el intestino a la sangre, incluyendo residuos bacterianos de la disbiosis precisamente. Luego, estas sustancias viajan por este medio, por la sangre, hasta el cerebro, donde producen un efecto de inflamación. Literal, inflaman el cerebro. Pero parte de estas mismas sustancias son atacadas por las células del sistema inmune en su viaje por la sangre y al hacerlo, estas células liberan sustancias inflamatorias que también llegan al cerebro donde hacen el mismo efecto. Inflaman el cerebro por todos los lados. Inflamación. Además, las bacterias malas de la disbiosis intestinal no producen varias hormonas y neurotransmisores que las bacterias buenas sí los producen y que el cerebro los utiliza para su buen funcionamiento y desarrollo normal. En su deficiencia de estos neurotransmisores y hormonas se reduce la supervivencia de las neuronas y se destruyen las conexiones entre una y otra. Las conexiones son las sinapsis. Gran parte de nuestro estado anímico, de la memoria, del aprendizaje y la atención dependen de las sustancias que producen las bacterias intestinales buenas, como se dice en el argot popular. Increíble, pero cierto. Por eso algunos estudiosos le llaman al intestino nuestro segundo cerebro. Pero por primera vez la ciencia ha entendido que el funcionamiento del cerebro no es independiente del funcionamiento intestinal. ¿Cómo les parece? Con esta explicación es fácil entender que la disfunción intestinal por sí sola puede producir una disfunción cerebral causada por las lesiones de los circuitos neurológicos
en un cerebro en formación como es el de un niño en sus primeros años de vida. Esta disfunción cerebral será la base para que un niño desarrolle a corto, mediano y largo plazo enfermedades neurológicas o psiquiátricas, y dos de las cuales ya son frecuentes en el niño: el TDAH y el espectro autista, pero en realidad ahí pueden estar todos los trastornos de aprendizaje, de coordinación motora y del atraso del lenguaje. No es difícil entenderlo. Recuerden que el funcionamiento cerebral tiene dos componentes: el emocional y el neurológico propiamente. Entonces, la disfunción cerebral puede producir los siguientes trastornos emocionales. Por ejemplo, irritabilidad, o el niño se mantiene de mal genio, de mal humor. Segundo, mal comportamiento o problemas de conducta. Por ejemplo, él hace bullying o conductas antisociales, delincuencia juvenil, drogadicción. Tercero, ansiedad. Puede acentuarse de la adolescencia en adelante, pero muchos niños son ansiosos desde sus primeros años de vida. 4. En la adolescencia es una época donde pueden aparecer otras enfermedades como depresión y bipolaridad. Los problemas que hemos visto son problemas de carácter emocional. Veamos los problemas neurológicos. Primero, migrañas o dolores de cabeza. 2. Trastorno por déficit de atención, mejor conocido como TDAH. 3. Espectro autista. 4. Síndrome de Tourette. 5. Convulsiones febriles. 6. Trastornos del sueño o mal dormir. 7. Trastornos del lenguaje, por ejemplo, del habla, de la escritura, lectura, cálculo, matemáticas, etc. 8. Falta de coordinación fina y gruesa. Por lo general, estos niños son torpes. Podríamos pensar que los problemas emocionales no tienen relación con los neurológicos. No es así. La realidad es que el daño cerebral en los primeros años de vida es como una ruleta rusa o como un escopetazo. Nunca se sabe cuáles son los resultados y hasta dónde pueden extenderse sus efectos. Un proyectil de escopeta tiene muchos perdigones, ese es el escopetazo. Lo usual es que haya una combinación de los dos efectos, emocionales y neurológicos, y que cada paciente tenga daños diferentes, por ende su presentación clínica es distinta. Por ejemplo, el TDAH es un problema neurológico, pero el niño que lo sufre suele tener otros problemas de la misma índole. Bueno, otros problemas de carácter neurológico de estos niños: trastornos de aprendizaje y de coordinación fina y gruesa, pero este mismo niño también suele tener problemas emocionales como ansiedad, y a futuro en su vida de adulto tiene una mayor probabilidad de trastornos neuropsiquiátricos, bipolaridad, depresión, adicciones, disfunción ejecutiva y trastornos de comportamiento. La disfunción ejecutiva es un problema muy común en el niño y en el adulto con TDAH. Recuerden que un niño con TDAH puede pasar a su vida de adulto con TDAH. La disfunción ejecutiva es la falta de secuencia para desarrollar un plan de acción. Son inconsistentes a mediano y largo plazo. Las estrategias y las memorias de trabajo no las tienen en cuenta. Tengamos en cuenta que aproximadamente el 60% de los niños con TDAH pasan a su vida de adulto con el mismo problema, pero con algunas modificaciones. Esto significa que el niño que ahora sufre TDAH puede ser un adulto neurológica o emocionalmente discapacitado si no se toman las medidas pertinentes en el momento oportuno, que es la niñez. Voy a dar dos conceptos importantes. Las situaciones hostiles de carácter emocional en la niñez, a las que me referí al inicio de la conferencia, tienden a producir enfermedades de carácter psicológico o psiquiátrico. Pero el ambiente tóxico que recibe el cerebro de un organismo que no funciona adecuadamente, por ejemplo, por disfunción intestinal, tiende a producir los dos tipos de enfermedades, psiquiátricas y neurológicas a la vez. Esa ha sido mi experiencia y mis observaciones de tantos años de ejercicio profesional. Es importante notar que los problemas neuropsiquiátricos enumerados anteriormente pueden tener factores de riesgo hereditarios y gestacionales. Es decir, que los padres pueden sufrir cualquiera de estas condiciones clínicas y transmitirla a sus hijos como un rasgo hereditario, pero también que durante la gestación puede haber situaciones emocionales o clínicas que afectan los circuitos neurológicos del feto, lo cual será motivo de enfermedad a posteriori. Entonces, cuando existen estos dos factores de riesgo, hereditario y gestacional, el niño con disfunción intestinal en los primeros meses o años de vida está en mayor riesgo de sufrir disfunción cerebral.
puesto que la disfunción intestinal perpetúa o agrava la alteración neurológica heredada de los padres o obtenida en el embarazo. Creo que ese es un concepto importante a tenerlo en cuenta. El rasgo hereditario y los problemas gestacionales pueden ser factores de riesgo importantes en la definición de la enfermedad neuropsiquiátrica del niño, del adolescente o del adulto, y concretamente en la expresión del TDAH y del espectro autista. Pero en mi opinión, son los factores ambientales o clínicos que el niño experimenta en sus primeros meses o años de vida, como es la disfunción intestinal y la inflamación sistémica, los que hacen que se exprese o no el rasgo de enfermedad que viene de la herencia de sus padres o de la gestación. Esa ha sido mi observación consistente durante 30 años de ejercicio profesional como pediatra, cuidando el funcionamiento intestinal del niño y evitando la inflamación sistémica. Creo yo, he podido evitar el espectro autista en todos mis pacientes y de la misma manera he podido prevenir y tratar el TDAH en muchos miles de mis pequeños pacientes. Esta labor se tiene que hacer desde los primeros de vida del niño, que afortunadamente yo tengo la oportunidad de hacerlo porque soy pediatra neonatólogo y a mi consulta llegan muchos bebitos desde los primeros días y meses de vida. Amigo o amiga, si has encontrado un contenido de valor en estas explicaciones, suscríbete y comparte este video. Es probable que algunos de tus contactos tengan problemas similares y tú los puedes ayudar. Estamos para conformar hogares sanos y felices.